Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como cada domingo a esta hora, a las 21 y hasta las 23, con, como le decimos, cada semana lo que ocurrió, lo que va a ocurrir y fundamentalmente lo que está ocurriendo en este momento, porque además va a haber agenda de actualidad en este minuto a minuto que vamos a estar atravesando con ustedes hasta las 23 aquí en Hagan Algo. Con una cuestión que decidimos plantearlo de la siguiente manera, que lo van a ver en nuestro gráfico en instantes nada más, que es una disputa moral y económica. No por una cuestión obvia que a lo mejor a usted se le viene a la cabeza rápidamente y tiene que ver naturalmente con los anuncios que hizo el Gobierno Nacional y que hoy confirmó el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que tiene que ver con el aumento de retenciones y con el impuesto a las compras en moneda extranjera, las compras en dólares del 30% que va a tener que pasar naturalmente por el Congreso de la Nación. ¿Por qué moral y económica la disputa? Primero hacer un par de aclaraciones que nunca vienen mal y que en momentos donde las discusiones empiezan a tornarse tan acaloradas y hay menos posibilidad para los matices, ponerlos me parece que es un acto de responsabilidad. El campo no es todo lo mismo, no hay algo que se pueda determinar como el campo, ni para las virtudes ni para los defectos de un colectivo que es francamente muy heterogéneo. Mucho se ha hablado de, en su momento, durante aquel conflicto de la 125, si era lo mismo, ¿por qué el kirchnerismo en su momento no motivó la posibilidad de desagregar o de diferenciar las políticas que podían ir para la Federación Agraria o para los pequeños productores y para los grandes, quienes poseían grandes extensiones de tierra? Bueno, estas cuestiones son bastante remanidas y se han conversado muchísimo durante estos años. Si hay alguien que lo sabe, es Alberto Fernández, que motivó de alguna manera aquel conflicto, su alejamiento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿por qué decimos moral y económica? No por la cuestión obvia que seguramente a muchos del otro lado, no a todos, felizmente, le parecerá que quejarnos porque quienes podemos o podríamos viajar al exterior tengamos que pagar un 30% de recargo si alguien quiere comprarse algún teléfono de última generación, mientras hay chicos y hay hombres y mujeres en la Argentina que pasan hambre y no tienen para comer, es una inmoralidad o una indecencia quejarse por eso. Pero como las discusiones acá en la República Argentina no importa tanto, y en el mundo, no importa tanto si están bien o están mal, o si nos están bien o si nos están mal, sino que existen, y como existen hay que abordarlas, no hay que enojarse ni ponerse contento por ello, porque además a veces las emociones nublan un buen análisis. Es interesante plantear algunas cuestiones. Punto número uno, en lo que tiene que ver con el tema retenciones, ya fue aclarado. Hay una actualización en lo que es soja, pues Julián Guarino va a estar dando precisiones, no me quiero adelantar, y sí una suba en algunos productos de economías regionales a prácticamente el doble de lo que había dejado Cristina Kirchner en el año 2015, y obviamente un aumento de lo que el presidente Macri había generado a partir de la baja de las retenciones, la baja de los aranceles a la exportación. Pero al margen de esto, que es interesante también diferenciar el tema de retenciones como diferenciar el comercio exterior. ¿Qué quiero decir? Otra cuestión que también es bastante obvia, si hubo un sector muy amplio de la población que no le pareció pertinente y estaba en todo su derecho quejarse cuando le subían el litro de leche a la gente de menos recursos, a todos en realidad, pero afecta más a quienes menos tienen, o los medicamentos a los adultos mayores, o las tarifas de luz a las pequeñas y medianas empresas, difícilmente hoy se pueda poner el grito en el cielo por un impuesto de esta naturaleza. Pero estas pueden ser posiciones relativas en las que uno justamente puede tener una verdad relativa. Ahora hay algo interesante que pasó y por eso decidimos plantearlo como una disputa económica y moral, que la disputa económica es lógica, es la que comentamos recién, y además seguramente va a tener que haber un régimen diferencial para quienes, en respecto al 30% de compras en el exterior, importen bienes de capital o quienes compren insumos tecnológicos, por ejemplo, para producir en la Argentina. Esto se lo vamos a estar preguntando seguramente al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, que va a estar conversando con nosotros después de las 10 de la noche. ¿Pero por qué económica y moral? Por un trabajo que publicó en sus redes sociales el sociólogo especialista en datos Daniel Steingart, y tiene que ver con unas consultas que hizo a partir de, no a partir de esto, pero a partir de un libro que también publicó y compartió, que en un rato le vamos a decir cuál es. La pregunta era,
Si ustedes están dispuestos, preguntaba a los consultados y a las consultadas, en ganar 100.000 pesos, 100.000 pesos y que el Estado te quite el 35%, lo retenga o se haga de él para invertirlo, póngale usted el lenguaje que quiera, o ganar 64.000 pesos y que no vaya nada y que no haya ninguna retención por parte del Estado. ¿Se entiende? Es decir, una de las opciones es ganar 100.000 pesos en bruto, que el Estado retenga el 35, entonces cualquiera de nosotros ganaría 65, cualquiera de los consultados, o ganar 1.000 pesos menos, ganar 64.000 pesos sin retención del Estado. ¿Cuál era la posición de los de quienes hoy, por ejemplo, se están manifestando en contra de esto? Preferían ganar 1.000 pesos menos, es decir, ganar 64.000 pesos, no ganar 1.000 pesos más, que ese pequeño remanente no exista para ellos, pero que el Estado no retenga esos 35. ¿Por qué? Porque consideraban que esos 35.000 pesos, o ese 35%, sobre 100.000 son 35.000 pesos, pero en otros montos, en otros montos el porcentaje o el dinero de retención es distinto, iba a lugares donde no correspondía. Es decir, iba a mantener vagos, iba a los planes sociales que no fomentaban el trabajo, iban a los políticos que eran corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces planteamos que la disputa es económica y moral? Bueno, por algo que parece bastante evidente, que es, uno podría decir brutalmente, como decíamos anteriormente, es cualquier cosa menos económica esta discusión. No, eso sería un exceso. Pero sin lugar a dudas, es una discusión tanto moral como económica, o aún más, tal vez más moral que económica, en virtud de este tipo de definiciones que nosotros estábamos comentando recién. Vamos, si uno dijera, para simplificar lo que ustedes saben que no es el estilo de este programa, pero para tender un puente y que usted coincida o disienta, pero de manera categórica conmigo. Nadie podría estar de acuerdo en que cualquiera que está de este lado, cualquiera que está del otro lado, le salga lo mismo el dólar para ir a comprarse al Apple de la Quinta Avenida el último teléfono, el teléfono de última generación, que la importación de remedios oncológicos, como haciendo una brutalidad, una simplificación injusta. Bueno, si esto es así, si este es el punto de partida para ello, acá el planteo puede ser que es una medida absolutamente ingrata, es una medida, cualquiera de las dos, las retenciones y la suba de la compra de moneda extranjera, son medidas que difícilmente le caigan bien a alguien. Incluso a quienes están de acuerdo difícilmente le caigan bien. Pero ¿cuáles son las alternativas? Bueno, la alternativa es un tipo de cambio a la fórmula que hace el central para determinar, que ahora creo que debe estar después le voy a preguntar a Julián Guarino, pero en 180, 200 pesos por dólar, o una sangría de reservas permanente que concluya en que el mercado te termine generando la devaluación. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque no existe la generación espontánea. Es decir, este tipo de crisis o este tipo de medidas se incuban. Mire, yo no estoy seguro porque es contrafáctico y no me gustan los contrafácticos, pero es difícil pensar que si Alberto Fernández no hubiera recibido un 40% de pobreza, una situación financiera muy inestable con el acuerdo con el Fondo Monetario, una posibilidad que no conocemos de acuerdo o no con los bonistas y con la propia entidad que preside la búlgara Cristalina Georgieva, este tipo de medidas se hubieran hecho de esta manera y tan rápido. Acá hay otro puente de análisis que, insisto, son cuestiones para discutir, no son categóricas, que es, bueno, quienes han apoyado, estoy hablando concretamente ahora de la oposición, no de los votantes, no de los productores agropecuarios, que insisto, me parece que sería una injusticia hablar de el campo. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos con Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas, que la posición que tuvo, por supuesto, defendiendo los intereses de su sector, como cada una de las personas en Argentina defienden intereses sectoriales, una posición muy sesuda, de no salir a las rutas, de no poder plantarse de una manera muy categórica en un gobierno que lo que hace es actualizar montos como los que está actualizando, pero que va a llevar, cuando se haga la movilización del 18 de diciembre, 8 días, de los cuales van a ser hábiles creo que 4 o 5. Es poco, 8 días hábiles versus
la cantidad de tiempo que ustedes quieran que llevan estas discusiones y estos problemas en la Argentina. Es más, Che me decía, los pequeños y medianos productores estamos en esta situación en la que no aguantamos más porque fuimos abandonados por el gobierno de Mauricio Macri. Lo decía el presidente, flamante presidente, el miércoles, fue ungido presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Entonces, acá hay un planteo donde, insisto, hay una disputa económica, pero que me parece que no es central. Me parece que hay una disputa moral, que hay una disputa política que es mucho más profunda. No solo en Argentina, siempre acá se plantea que pasan cosas que no pasan en ningún lugar del mundo. Sí, algunas cuestiones pueden pasar que no pasan en ningún lugar del mundo, pero la mayoría de las cosas se pueden replicar o se pueden ver en otros lugares, como disputas de esta naturaleza, disputas que son más culturales que políticas, son más culturales que económicas. Pero en fin, de eso ya hemos hablado mucho en este espacio, hemos hablado mucho aquí en Hagan Algo. ¿Por qué me parece importante esto? Porque si no se da una discusión honesta sobre el tema de derechos de exportación, sobre el tema de retenciones y sobre el tema de la retención del 30%, lo más probable es que estemos hablando lenguajes distintos o que la política, quienes tienen que dirimir estos conflictos, estén hablando lenguajes distintos. ¿Qué va a decir, naturalmente, el peronismo? Va a decir, bueno, venimos de una situación muy gravosa, con índices sociales dramáticos. Hoy Santiago Cafiero, de hecho, lo que dijo fue, el campo es un sector muy dinámico que produce dólares y así como puso el hombro o como dio una mano en la crisis del 2001, le pedimos que dé una mano hoy donde la situación es tan o más grave que en aquel momento. Entonces, ¿el peronismo qué dirá? Bueno, le tenemos que sacar, como dijo en algún momento el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, la inversión estructural la tiene que hacer el 30% que está arriba, no el 30% que está abajo, o el 40% que está en el medio, por un tema, ahí sí, cuántico, estadístico, que es que el 30% que está arriba, yo lo achicaría, yo creo que es el 10% que está arriba o el 5% que está arriba, lo puede hacer, el resto no. Entonces decía Rodrigo Sarazaga, yo lo que hago, lo dijo en el coloquio de idea en el año 2016, no es un llamado a la solidaridad. Lo que hago es un llamado a la racionalidad, porque un país con un 30, 35, en este caso un 40% de pobres, no tiene futuro. Y si tiene un futuro, es un futuro atroz. Entonces, el gobierno le cabe en las generales de la ley, como a cualquier ejecutivo de la Argentina, que es claramente haber comunicado mal la medida el día sábado, en la que no se entendió hasta que salió el reportaje publicado en el diario La Nación, en qué consistía, si era 27, si era 30, para quién iba, para quién no, si era una actualización, si no lo era, muy mal comunicada la medida por el Poder Ejecutivo Nacional. Le cabe tender un puente de diálogo, como ya anunció que va a hacer con las entidades agropecuarias, y le cabe dar una discusión de cara a la sociedad en el Congreso de la Nación. Y explicar. Ahora, a la oposición y a las entidades agropecuarias tienen su tarea. ¿Cuál es la tarea? No pedirle soluciones en 8 días, si no se la pidieron al gobierno anterior en 4 o al anterior en los otros 4, o a lo mejor tuvieron una meseta, le pidieron muchas soluciones a un gobierno, tuvieron un cese de demandas y las volvieron a tener ahora, que está perfecto porque hay una cuestión ideológica ahí, que todo el mundo la tiene, pero se necesita tiempo en la Argentina para solucionar esto. Y también una cuestión de dar las discusiones de manera honesta. Porque con eslogans, porque con atajos, la Argentina está en la situación que está. Y Argentina no necesita más atajos, no necesita más impacto, no necesita más amarillismo. Lo que necesita son discusiones de fondo para problemas de fondo. Y lo que le queda al resto de la sociedad civil, a nosotros, a ustedes que están del otro lado, es sincerarse y sincerarnos con las cuestiones que decíamos anteriormente y contábamos del estudio que mencionamos al comienzo de este comentario, de si la disputa, de si la tensión, de si la discusión es económica o es moral. De esto vamos a estar hablando en parte del día de hoy con Noelia Barral Grijera y con Julián Guarino. Hoy los nombro en tándem porque entre los dos y quien les habla con las limitaciones del caso, les vamos a contar en qué consiste y les vamos a dar precisiones tanto del paquete de leyes que va a ser enviado al Congreso de la Nación, con las retenciones, por ejemplo, como un factotum de la ley de emergencia económica. Yo descuento que el peronismo va a proponer una suba, ahí sí una suba en las retenciones, no una actualización como planteó hoy a enero del 2018, sino una suba del 35%.
pero vamos a estar conversando las precisiones con Julián Guarino y con Noelia Barral Grijera, y también lo que tiene que ver con el dólar turista, lo que Carlos Melconian me parece que con mucho criterio llamó el dólar fideo y el dólar Miami. Para este tipo de cuestiones a lo mejor sí se necesitan atajos para comprenderlo de una manera más acabada, para después, ¿no?, apretar, ampliar y que la conversación siga por los carriles que me parece que corresponden. Así que les agradezco que estén del otro lado y ya me voy a la mesa para saludar a mis queridos amigos y compañeros del día de hoy. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Pero muy bien. ¿Muy bien? Sí, muy bien. Perfecto. Siempre estar trabajando es bueno. Sí, siempre estar trabajando es una buena bueno. noticia. Es cierto, hoy no tenemos a Gabriel Morini, que se va a incorporar el domingo que viene, en lo que creemos que va a ser el último programa. ¿Qué es el domingo de 22? No, el anteúltimo programa 22. Del año. 22, exactamente, el anteúltimo programa del año. Qué rápido que pasó, ¿no? Lo agendamos. Sí, agendamos. No, no es que creemos. Después del año se termina. La verdad que es un dato, tenés razón, no es opinable. Claro, no es del 22 al 29. Mira, March. ¿No? Está medio, ¿no? El ¿Ya saco. le dijiste March? Sí. Está bien. Está bien el saco, pero está ¿no? muy bien, está muy bien. En Los Simpsons es rosa igual, Claro. ¿no? Es rosa. Y vamos, Está muy elegante. Sí, digamos, sí, así va muy bien. Todos muy bien. están muy elegantes. No me dijeron felicitaciones por el campeonato, así que voy a felicitar yo a todos los hinchas de River por eso. Sí, muy bien, es me parece, cierto. ¿no? Bien. Perfecto. Amigos, amigas, la semana económica y lo que está por venir en Hagan Algo presentado de esta manera. Esta vara alta que hemos puesto estos años, hay que cuidarla, hay que tenerla ahí y no aceptar que esto vuelva atrás. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. 40,8% de la población, según algunas estimaciones, debajo de la línea de pobreza. Ha habido un brutal crecimiento de la inseguridad alimentaria. Más de 500.000 personas entraron en situación de indigencia en los últimos 4 años. Lo que hemos visto es un notable achicamiento de la producción industrial de la Argentina. Se han perdido 151.000 puestos de trabajo industriales formales. Esta vara alta que hemos puesto estos años. La inflación va a rondar el 55% en el año 2019. 4,3% fue el dato de noviembre y tenemos una acumulada en 11 meses, nada más, de 48,3%. Ya hace tiempo la tasa de desempleo pasó los 2 dígitos y sigue creciendo. Hemos visto la pérdida al cierre de unas 25.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos registrado prácticamente 44 meses consecutivos, 44 meses de caída del empleo industrial formal. Una deuda que representa el 95% del Producto Bruto Interno. Esta vara alta. Yo no creo que estén dejando una vara muy alta. La tarea que a mí me encomienda el presidente es la de trabajar para frenar la caída, para tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de desarrollo que sea sostenible y, por supuesto, que sea con inclusión social como debe ser. Entendemos que es fundamental rápidamente salir de la lógica del ajuste que solo conduce a más recesión y más achicamiento del aparato productivo. Yo tengo muchísima expectativa de lo que puede venir del cambio de gobierno. Sé que es una situación muy difícil, pero yo siento que hay oportunidades de retomar una senda de desarrollo industrial. Y tengo mucha confianza, también nos conocemos, hablamos en pasado, y sé que hay una vocación industrial profunda en lo que usted piensa. Todos vamos a trabajar para que el nuevo gobierno, la nueva administración, con una vocación industrial, pueda crear las condiciones de confianza para que todo, la pequeña y mediana empresa, la industria del país, retomes una senda de inversión y de crecimiento. Para eliminar el hambre, le pedimos a los que más tienen un mayor aporte solidario para quienes están pasando la mano. Ahí está haciendo unas modificaciones que sin duda va a imponer algunas retenciones más y eso va a llevar que el sector agropecuario ya no da más para más impuestos. Aparte, las retenciones de por sí en un país federal son injustas y eso pone crispa a la gente. Ya mañana va a haber movilizaciones en la provincia, va a haber asamblea, porque el campo no resiste más.
seguir poniendo y poniendo y poniendo y poniendo. Tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11.000 millones de pesos que se va a recaudar. Tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. La verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir la Argentina, no. Genéricamente acuerda con esta idea de implantar una doble indemnización, poner un freno a los despidos en esta etapa, subir un poco las retenciones también como para tener una recaudación un poco más robusta. Necesitamos ingresos rápidos. Lo cierto es que Argentina no tiene un peso, no va a tener prácticamente ayuda del exterior. Realmente esto ha caído muy mal, arrancan siempre por el campo, ¿no? Vienen a buscar, digamos, siempre el atajo del dinero capturado por las retenciones. No estamos agregándole más retenciones, poniendo más retenciones, no estamos haciendo nada de eso. Lo único que estamos haciendo es dejando en pie las retenciones que puso Macri, ni más ni menos, quitándole una limitación que Macri había puesto en su momento, cuando el dólar valía la mitad de lo que vale. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y el campo también. Y nosotros entendemos muy bien que acá los saltos del tipo de cambio distorsionan todo, pero también distorsionan la capacidad tributaria y contributiva y la capacidad fiscal del Estado. Ante esa Argentina que jamás que nosotros necesitamos tomar medidas relacionadas a tratar de distribuir aún más los recursos fiscales en nuestro país. El impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero es el 30%, no el 20%. Esa lógica, una lógica solidaria, una lógica contributiva. Una aclaración que estábamos viendo recién en el informe. Alberto Fernández habló con Radio Mitre, creo que fue el día de hoy, y sí, efectivamente el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, conversó con nosotros hoy a la mañana en Radio 10. Doble indemnización me había olvidado, porque, entre otras cosas, me parece también porque es una medida, claramente es una medida de emergencia, no es una buena medida, no es dinamizadora de la economía, pero es una medida de emergencia, es como una ley de despidos, una ley antidespidos encubierta, ¿no? Por 180 días. Sí, se baja el incentivo a despedir. Exactamente, y que no rige para nuevos puestos. Claro, digamos, la ecuación económica del despido se vuelve un poco más voluminosa, y en función de eso las empresas dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son los dos escenarios que tengo? Bueno, escenario 1, despedir. Escenario 2, la ecuación económica me dice que por ahí, hasta dentro de 3 o 4 meses, me es más económico no despedir, dado a esta ecuación. 6 serían, ¿no? 180 días, ¿verdad? 180 días, efectivamente, 6 meses. Hubo mucho alivio, sobre todo en los bloques opositores, en los sectores opositores que tienen intenciones de colaborar con el gobierno en el Congreso. Hubo mucho alivio de que tanto la doble indemnización como las retenciones fueran una decisión del Poder Ejecutivo, que no involucren al Congreso en esa discusión, porque iba a ser una discusión compleja. Y porque es un parteaguas en términos ideológicos, ¿no? Lo que vos explicabas más temprano, Iván, a mí me parece que tiene que ver mucho con lo ideológico, pero al mismo tiempo vos lo planteabas en términos morales. Para mí está el elemento moral, pero también hay que explicar que la matriz económica de la Argentina hoy, la fotografía, lo que dice es que se necesitan las retenciones. Claro. ¿Por qué? Porque el país, el grueso de lo que exporta son alimentos. Y porque esos alimentos tienen una valoración internacional, tienen un precio de referencia internacional. Como tenés problemas con la administración de divisas, terminás devaluando sistemáticamente. Exacto. El valor de esos alimentos a nivel internacional es un valor que se sostiene más o menos. Subirá o bajará, pero más o menos se sostiene. En cambio, en tu moneda sube brutalmente cada vez que vos devaluás. Entonces, digamos, ¿cuál es la explicación a esto? Hoy la Argentina, tal y como está conformada, en términos de matriz económica, la realidad es que tiene que poner las retenciones, porque si no lo que genera es pobreza cada vez que hay una devaluación. Ahora, el problema que subyace, el segundo problema que subyace, ¿cuál es? Bueno, que el sector que te genera divisas
el agro, no genera empleo. Y el sector que te genera empleo no solo no te genera divisas, sino que te usa divisas. Claro, exactamente. Ahora, quiero hacer un alto en esta descripción que estaba haciendo Julián para volver un segundo al Congreso, porque si la oposición había tenido un alivio por esto, se le va a ir en la discusión que arranca el miércoles. Te digo, la oposición que quiere colaborar con el gobierno, que siente que no tensa tanto, ¿no?, la situación, estando estos dos temas afuera de esta ley ómnibus que van a mandar. Sin duda la emergencia económica sí va a tensar, por supuesto. En un rato lo vamos a hablar. Ya hay convocatorias a marchas afuera del Congreso, justamente para rechazar el tratamiento de la emergencia económica. Eso sí va a tensar. ¿No es muy pronto una marcha el 18 de diciembre en contra del gobierno de Alberto Fernández? Les pregunto. Bueno, habrá que ver qué pasa, qué convocatoria tiene esa marcha, y habrá que ver cuánto influye puertas adentro de Cambiemos, porque lo veníamos diciendo, ¿no? Esta decisión del presidente, del expresidente Macri, de radicalizar su discurso en el último tramo de la campaña, que también le rindió en votos, bueno, ahora puede también empujarlo a no hacer esa oposición constructiva que él prometió, que dijo que iba a hacer, qué sé yo. Y la verdad es que una marcha también lo empuja un poco a eso, a acercarse a ese sector más radical y más antiperonista y de choque directo con el gobierno. Habría que evaluar ahí, ¿no? Porque como vos ponías como referencia y como me parece que hay que poner sobre la mesa, no es lo mismo un productor del agro que tiene una porción de tierra muy reducida, un productor chico, que un gran productor, ¿no? Digo, desde ese punto de vista, en algún momento el gobierno había pensado hacer algún tipo de discriminación ahí en función de lo que eran las retenciones. Yo no sé si eso va a prosperar o no, pero sería una medida interesante. Y lo otro que me parece es que es preventivo, es decir, el agro está viendo que en términos generales el gobierno está tomando decisiones que había anticipado, y la verdad es que, yo no sé, para mí al menos la decisión que tomó en las últimas horas de actualizar las retenciones que había dejado el gobierno del expresidente Macri, algunos lo leyeron como algo light, en contraste con lo que se esperaba. Claro. Entonces me parece que ahí en el medio hay referentes del agro que dicen, bueno, nos metemos ahora, planteamos ahora la discusión y hacemos algún tipo de medida, porque ya vemos lo que viene. Pero el 18, ¿quién convoca? El 18 están convocando en los grupos de defensores del cambio, los grupos que se habían formado en WhatsApp y en Telegram para de alguna manera apuntalar digitalmente la campaña o generar acciones de campaña, y ahí están convocando. Nunca está claro, ¿viste? Si es orgánico o si no es orgánico. Exactamente, claro. Exactamente. Ahora, es bien interesante esto porque se pone en discusión dos cosas, ¿no? Pone en espejo al kirchnerismo y al peronismo, y a Cambiemos en esto, que es, ustedes recordarán, obviamente, dos actores sociales distintos por dos motivos distintos. Sí. Pero en su momento hubo muchas movilizaciones al comienzo de la gestión de Cambiemos en contra. En su momento creo que era, por ahí me estoy olvidándolo, pero de los despidos en el Estado. Al principio de la gestión, diciembre, enero. En diciembre también hubo alguna manifestación, o principios de enero, no solo en lo que eran las plazas del pueblo, del kirchnerismo, sino también en la ciudad de Buenos Aires, con algunos puntos en específico. Yo insisto, son dos actores sociales muy distintos, no es lo mismo que, diciéndolo brutalmente, que se presente la sociedad rural en contra de las retenciones, que haya gente manifestándose en contra de que la despidan. Para mí no es lo mismo, son dos actores sociales muy distintos. Pero ahí pone en evidencia a Cambiemos, que en aquel momento decía, ponen palos en la rueda, no dejan gobernar, y ahora se genera una situación similar en la que hay... Incluso me sorprendió porque la marcha está convocada de antes que Alberto Fernández anuncie nada. Nada, sí. ¿Cuánto hace que está, te acordás? Hace varios días, pero se esperaba de todas formas que en esta semana sesionara el Congreso, porque no daban las fechas para que suceda antes. Pero me parece que también hay que marcar algo que es importante, porque así como Macri se va reinstalando el cepo o la restricción a la venta de dólares, también se va reinstalando las retenciones. Está bien, fijas en pesos que se licúan con la devaluación, pero reinstala las retenciones, y lo que hace ahora el gobierno es volverlas a lo que fue el nivel de septiembre 2018, si mal no recuerdo, que fue cuando Macri instala estas retenciones fijas en pesos. Yo creo que hay un peligro enorme en plantear esto o reeditar que
esta discusión es la misma que tuvo en algún momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro, 11 años Primero, atrás. es otro país. Segundo, los niveles de pobreza son muchísimo más altos. Tercero, me parece que es la oportunidad para hacer lo que dijo el presidente Alberto Fernández, es decir, acá no hay una cuestión de grieta, acá no nos podemos dar el lujo de plantearlo como una grieta, esto no es el campo contra, digamos, por primera vez habrá que entender que no hay campo sin industria y que no hay industria sin campo, y que en todo caso, a partir del trabajo conjunto, quizás en 7, en 8 años, ni siquiera necesitas retenciones al agro, porque el país se desarrolla desde el punto de vista industrial, y lo que terminás exportando industrialmente no te consume todos los dólares, sino que te suma más dólares. Claro. Entonces te baja la necesidad de tener retenciones y te baja la necesidad de devaluar cuando te quedas sin dólares. Dijiste en 77 u 88 años. No, dije 7, 8 años, pero estoy sacando cuentas con vaca muerta incluido, ¿no? Por supuesto. Mira qué optimista. ¿Por qué no? Resultó. Pero digo, es la oportunidad para no plantearlo en términos de grieta. Esto no es un sector de la sociedad. Exacto. Y perdón, contra otro. Y es muy importante también entender y que no se cometan los mismos errores que se cometieron en algún momento, que es ni quienes ponen las retenciones son enemigos de nadie, ni el campo es enemigo de nadie. No, el campo es el principal hacedor, por decirlo en términos borgianos, de dólares en la Argentina, y el Estado está para arbitrar ese tipo de inequidades, del cual el campo, como un colectivo heterogéneo, los productores no tienen la responsabilidad. Yo creo que sí muchos de los que han conducido las entidades que representan el sector, es decir, los políticos del sector, no los productores, que han apoyado abiertamente a una gestión que deja 40% de pobres, que deja un esquema financiero hiper inestable y que de algún lado tiene que salir esto. Hoy me decía Chemes algo muy interesante, el titular de la Confederación de Ruedas Argentinas. ¿Por qué siempre el campo? Pero bueno, ¿quién? Además, sector de servicios, las exportadoras, el sector financiero. Bueno, ahí me parece que también va a poner el ojo el Poder Ejecutivo Nacional. El campo tiene algo que me parece que nunca tenemos que olvidar, que es que tiene algo que ha dado la naturaleza. Sí, claro. Y que hay quienes lo administran eso, Exacto. que es la calidad de la tierra. La calidad de la tierra de la Argentina la distinguen el mundo entero. Así es. Entonces, vos que tenés un nivel de productividad, que Gracias. para que la industria Exacto. tenga ese nivel de productividad, vos tenés que ponerle mucha tecnología y mucho dólar encima. No tenés dólar, no puedes desarrollar nunca la industria. Entonces, siempre es el campo más productivo que la industria. ¿Por qué? Por la naturaleza. Así es. Entonces, digamos, ahí hay que tener en cuenta a la hora de las compensaciones, decir, bueno, vos estás administrando algo que te genera una productividad enorme y vos no hiciste ahí gran cosa. Sí, obviamente, después le agregás un montón de valor, profesionalismo, la verdad que el campo es muy productivo, pero una parte importante de la productividad del campo es la calidad de la tierra. Sin duda, sin duda. ¿De qué vamos a hablar concretamente en un rato? Vamos a hablar de esta ley ómnibus, todo lo que va a llevar adentro, a eso se refiere el nombre de ley ómnibus, ¿no? Y vamos a hablar de cómo está la situación en el Congreso, para ver cómo va a salir este primer test que enfrenta Alberto Fernández. ¿Tenemos un PP, un preporoteo? Tenemos un poroteo, sí. Tenemos sí, un sí. preporoteo. Tres. ¿O poroteo? Poroteo. Ah, Sí. vas por todo. Vamos por Perfecto. Se jugó. Listo. Ayelén Oliva en instantes nada más también va a estar conversando con nosotros, porque acá hay una situación que es que Argentina tiene vecinos y vecinas y está inserta en una región y en un mundo que ya se ha dicho y ha sido muy remanido, pero no es fácil, no es fácil, diría mi abuela. Diría mi abuela si estuviera viva, ¿no? Si lo dice mi abuela ahora me pega un susto bárbaro. Bueno, perdón por el chiste de humor negro, ¿le parece que pasemos vamos. al frente? Sí, Bien, sí, tenemos que hacer algunos números hoy. Hoy nos toca, para hacer domingo a la noche, nos toca, yo diría, un poquito de trabajo, sesudo. Perfecto, breve. Me encanta. Emergencia medidas, obviamente. Digo, no hay que olvidar esto. Es decir, ¿por qué se toman estas medidas? Bueno, porque tenés un problema en la balanza de pagos, porque tenés un problema a nivel financiero, el frente financiero y la administración de los dólares. Que nadie se asuste. Pero hablamos un poquito de las retenciones. Este cuadro, la verdad que ha circulado bastante por las redes sociales. No nos entró en gráfica la cita, ahora vamos a contar bien de quién es y de quién es el estudio, porque estuvo girando mucho y es muy útil
para entenderlo nosotros y para ayudarlos a ustedes que están del otro lado a entenderlo también. Bien, ¿por qué partimos de enero del año 2018? Bueno, obviamente porque en aquel momento había un compromiso por parte del expresidente Mauricio Macri, todavía digo presidente, viste, y sí, nos cuesta cambiar todo, el ¿no? chip. Sí, que lo que había dicho es, bueno, a partir del año 2018 voy a hacer un recorte de las retenciones. Recordemos que arrancó el ciclo político bajando las retenciones a la soja, que son las más importantes y las que ocupan un volumen muy relevante del complejo agroexportador, del 35 al 30. Y a partir de ahí, de fines del 2015 en adelante, 30% de retenciones hasta enero del 2018, donde dice, bueno, a partir de ahora sí empezamos a bajarlo 0,5 puntos porcentuales por mes. Ustedes recuerdan cuál era la idea. Bueno, en ese caso entonces ahí los tenemos, ¿no? En enero de 2018, me voy a correr hasta allá, el equivalente de las retenciones a la soja era del 29,5% y el resto iba todo a cero, ¿no? Que esto era ampliamente esperado, bueno, finalmente iba todo a cero. Ahora fijémonos cómo es la progresión. Desde enero hasta agosto del 2018, las bajas van haciendo que esto termine en 26%, si no veo mal. Esto obviamente queda en cero, que era como había partido. ¿Qué pasó en septiembre? Bueno, vino la crisis obviamente financiera y a partir de ahí el gobierno del expresidente Macri dijo, bueno, tengo que reponer las retenciones. Entonces, ¿cuál era la idea? Era una fórmula que tenía un componente fijo y un componente móvil, que fijaba el decreto que había firmado el expresidente Macri, bueno, que tenías una base del 18% más 4 pesos fijo, ¿no? Esta era un poco la idea, que empezaba a regir desde ese mismo momento. Había 4 pesos para determinada cantidad de productos, obviamente todo lo que era el complejo oleaginoso tenía ese valor, y después cuando vos le sumabas valor agregado eran 3 pesos. 4 pesos por dólar exportado. Exactamente, 4 pesos por dólar exportado más el 18% de base. Así es. ¿Qué fue pasando? Obviamente lo que a todo el mundo, lo que todo el mundo tiene en cuenta, que es que a medida que ibas devaluando la moneda, esos 4 pesos perdían gravitación, ¿no? Entonces, finalmente se llega a fines de diciembre con una retención total del 24,7%. ¿Por qué? Porque esos 4 pesos que eran el componente fijo iba perdiendo gravitación porque había arrancado en 36 pesos por dólar y terminabas en 63 pesos por dólar. Entonces, es interesante esto porque permítanme, cuando Macri vuelve a poner las retenciones en el esquema que había ideado sin prever naturalmente las oscilaciones, en realidad la suba, no hubo oscilaciones, hubo solo suba, del tipo de cambio, el nivel de retenciones era en soja de 28,8%. Claro, exactamente. ¿No? Sí, bien. Así es. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que el componente fijo, a medida que pasaba el tiempo, era cada vez más bajo, representativamente, y que obviamente siempre tenías 18% de base. Entonces, cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández dice, bueno, nosotros solamente estamos actualizando, ¿qué significa? Está quitándole esos 4 pesos, que era un valor fijo, y está dejándole lo que era el segundo artículo del decreto, que lo que decía era que de base tenías 18 más 12%. Entonces, cuando le saca esos 4 pesos, queda el 12. De hecho, si te fijas, el aumento en relación a cuando Macri repone ese esquema de retenciones, es decir, discontinúa la baja del medio punto por mes, hoy estamos hablando de un aumento de 1,2% en relación al momento previo a la mega devaluación que no puede prever nadie. Que es 30 comparado contra lo que tenías prácticamente... claro, vos decís en enero es nada más que medio punto, pero si yo te dijera, bueno, en el esquema original Macri quería bajar medio punto por mes. No pudo porque colapsó su programa financiero. Cuando repone las retenciones eran 28,8% en septiembre de 2018. Hoy es 30. Claro. Es decir, ese es el número posterior, el del 24,7, que igual lo elegimos para mostrarles a ustedes, darle toda la información, es producto del colapso del programa financiero. En una situación ideal era 28,8%, 28.
eventualmente. Sí. Claro, a ver, ¿qué es lo ideal? Porque también digámoslo, porque si no es como que estamos justificándolo todo. La verdad que lo ideal sería que no haya ningún impuesto, que el sector del agro se beneficie con los precios de referencia internacional. Pero primero, el Estado pierde capacidad de recaudación y en segunda instancia, obviamente, digo, lo que tenías era una caída muy fuerte de no solamente los niveles recaudatorios, sino además, en un contexto de devaluación, lo que tenías es un empobrecimiento de los sectores que menos ingresos tienen y que no ganan en Me dólares. interesa eso, ¿no? ¿por qué sería ideal que no haya impuestos? Porque ¿quiénes te traen divisas al país? El campo, economía del conocimiento, Claro, minería, entonces, energía. ¿cuál sería el incentivo que tiene el campo para producir más y traer más divisas? Bajos impuestos. Bueno, ahí está. Sí, no cero. Bueno, bajos, y si es cero, cero. Yo que sepa, en ningún país cuya moneda nacional no sea una lanza, sector de tercer mundo estoy Sí. diciendo, los recursos estratégicos de tu país son a impuestos Está cero. bien, pero digamos, la definición podría ser esa. Ahora, en un país que busca industrializarse, vos tenés que darle incentivos al sector industrial y obviamente alguien tiene que financiar ese incentivo. Correcto. ¿Cuál es el sector que va a financiar ese incentivo? Bueno, el agro, porque es el único sector que vos tenés muy competitivo, cuya renta incluso ha mejorado este año con respecto quizás al año pasado, porque vos le venías bajando las retenciones, es decir, tenés un crédito con el agro porque el gobierno del expresidente Macri le venía dando cada vez mayores rentabilidades al sector. Es decir, el Estado le venía dando, en un contexto de crisis, mayor rentabilidad al sector del agro. Hoy Chemes me dijo, es esto, ¿no? Hoy Estamos Chemes hablando. me dijo que no. Hoy Chemes ¿Es dijo esto? que No, la ¿cómo que no? devaluación Sí. en Aumenta los los costos. insumos Sí, pero bueno, les pero- elevó muchísimo No, los costos pero y es- que les bajó la no, rentabilidad. pero cuando uno hace la cuenta, te das cuenta que efectivamente le subieron los costos porque el agro tiene algunos insumos en dólares, pero claramente, digo, el beneficio de la baja de las retenciones es mucho mayor que el insumo que le ha subido de precio. Ok. ¿Está bien? Eso analizándolo como si fuera en un laboratorio. Ahora lo sacás de acá y lo pones en Argentina y decís, no, acá hay que volver a regresar las retenciones porque tenés un país cuya industria se vino a pique y además no está generando trabajo y además tenés un esquema de pobreza enorme. Entonces, ahí sí yo te digo, bueno, olvidémonos del laboratorio, pongámoslo en Argentina y ahí obviamente tenés toda la razón. Pero lo que, por definición, a los sectores exportadores, el gobierno tendría que darle todas las ventajas del mundo porque vos Para que necesitas traigan divisas. dólares. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que financiar la industria y me consume mucho dólar. Entonces, ¿cómo los logro? Y te doy todos los incentivos que puedo. Ahora, la pregunta es, cuando estás en crisis de balanza de pagos, cuando estás en crisis de dólares, de algún lado tienen que salir los dólares. Sí, Entonces, sí, claro. ahí es donde vos decís, bueno, el sector del agro que colabore porque necesitas generar empleo. Vamos a la que viene, que se ve bastante bien. Bueno, ahí teníamos el resto. Para ver un poquito el desagregado de lo que veíamos recién, ¿no? de los niveles de retenciones, 29,5%, a agosto 26%, en septiembre pega un saltito al 28,8% y a partir de ahí una baja del 24,7% producto de la devaluación, ¿no? De acá hasta acá es producto de la devaluación del esquema fijo de los 4 pesos más 18, ¿no? Lo que se actualiza va al 12% más el 18% que te da 30%. ¿No? Esta es la actualización. Y que la propuesta va a ser que suba. Yo creo que seguramente eso se va a terminar discutiendo en el Congreso. No, te lo digo como un dato, la Bueno. propuesta en emergencia económica va a ser que suba las retenciones por lo menos a la soja y los derivados. Claro, porque cuando vos vas a ver, 35% pagan desde prácticamente 2008. La soja venía pagando desde 2008 hasta 2015 35% de retenciones. En 2015 el expresidente Macri dice, bueno, de 35 pasa a 30. Y les prometo que a partir de 2018 empiezo a bajar 0,5 puntos porcentuales, ¿no? Por mes. Y esa es la promesa que es una de las pocas promesas que cumple, que no me parece mal, porque hay que cumplirlas todas. Y que después restituye producto de Claro. la crisis del programa financiero. Claro, la crisis de administración del dólar hace que tenga que restituirlo por recomendación del Fondo Monetario Internacional, recordemos, ¿no? Esto es así. Esto es soja, obviamente representa el grueso, y el maíz sí, uno podría pensar que, digamos que suben las retenciones. Acá sí no se cumple esto de, bueno, lo actualicé. Bueno, sí lo actualicé, pero en el total, ¿por qué traemos la de maíz? Porque el maíz
es un alimento que al mismo tiempo, digamos, forma parte de las cadenas de valor de otros alimentos en la Argentina, y por ende uno entiende acá que hay una cuestión detrás para tratar de menguar lo que ha sido el alza de precios. Es decir, es un elemento interesante para lo cual se usan siempre las retenciones en otras partes del mundo. Vos exportás un producto que tiene una referencia a nivel internacional en dólares, cuando devaluás a nivel doméstico te sube el valor de ese alimento, y si la gente no lo puede pagar, te genera pobreza. Esa ecuación es la que se vino dando durante todo este año y también parte del año pasado. Si hiciéramos el mismo parámetro de septiembre de 2018 como hicimos con la soja, claro, el aumento... La caca es la devaluación. Claro. Es el componente fijo. Bien. ¿Está bien? Es solamente el componente fijo. Bien. Donde sí, bueno, no me quiero adelantar, así que te voy a esperar con el resto de los materiales. Claro, bueno, vemos el trigo y es muy parecido. Es decir, igual, vos igual. Te habían perdonado las retenciones, cuando de alguna forma vos volvés a colocarlas, las colocas en el 10,8. ¿Esto qué era? Esto no era 10,8. ¿Qué decía el decreto? 4 pesos fijos. Cuando empezás a devaluar, esos 4 pesos fijos se transforman en un 6,7, del 10,8 al 6,7. Y entonces ahora que le quitas ese componente fijo, te queda el artículo 2 de ese decreto que decía 12 de fondo. En la soja es 12 más 18 y te da 30. En el resto de los cereales, en general, es 12. Es solo 12. Queda 12. Entonces acá sí suben las retenciones, ¿no? Esta es un poco la explicación básica. No quiero dejar de decir esto. Las retenciones cumplen un rol para tratar de menguar lo que es el alza de los precios cuando vos devaluás la moneda. Es decir, es un elemento que lo que busca hacer es que no se genere demasiada pobreza cada vez que vos tenés un problema en el frente financiero. Es una desconexión, es un elemento que te sirve justamente para eso. Bueno, lo que estamos viendo es que, paradójicamente, a medida que perdías gravitación de las retenciones, es decir, a medida que la Argentina tenía más problemas, sumaba más problemas todavía. ¿Se entiende? Es decir, es como una especie de círculo vicioso de generación de pobreza. No solamente tengo problemas con el dólar, devalúo, y eso se transforma en una transferencia de riqueza de los sectores que menos tienen a los que más tienen, sino que además, por el sistema que yo había ideado de retenciones, a medida que devalúo, encima el Estado recauda menos, encima el impacto en precios es más alto, encima genero más pobreza. ¿Qué hago con esto? Busco compensar en parte esto que se había dado. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a estar hablando después de la compra, en realidad el impuesto a la compra de elementos en moneda extranjera. Sí. A la compra en dólares. El famoso dólar turista. Exacto. Tengo información de eso. Vamos a decirle, yo si me permite, Julián Guarino, sí, me encanta la definición de Melconian de dólar fideo y dólar Miami. Me parece muy gráfica. Está bien, pero... como decía Melconian, bifecito con puré. Sí, pechuga y puré de calabaza. Pechuga, bueno. Sí. No, digo, me parece bien la definición. Sí, vamos yendo a la mesa. Pero ahí tenés un tema importante que es, al exterior vos no solamente viajás a Miami. Compras cosas, haces un curso... No, bueno, pero planteamos las precisiones que tenía que haber de la política económica, el revoque fino, obviamente, insumos, bienes de capital, Sí. De eso vamos a estar hablando un rato nada más. Gracias por venir, Ayelen Oliva. Gracias por la invitación. Bueno, todo esto estamos conversando cuestiones de índole doméstica, pero vamos a hacer una pregunta que te deben haber hecho 2 millones de veces en el último año, por lo menos. ¿Qué región le toca a Alberto y qué mundo le toca a Alberto Fernández? Bueno, yo creo que hay un consenso en todos los que seguimos estos temas de entender que actualmente tenemos un mundo con una alta volatilidad. Estos, digamos, grandes teóricos como Juan Tocatlián desarrollan esta teoría que coincido plenamente. Gran volatilidad porque tenemos referentes y líderes políticos que están actualmente gobernando importantes países del mundo. Regionalmente tenemos el caso de Brasil, Estados Unidos, países europeos, que no son
la tradicional política, dirigencia política de esos países, entonces no podemos adelantarnos a ver cuáles son las lógicas de poder y las lógicas de organización y de estrategia política que van a tener de acá en adelante. A eso se le suma la particularidad regional, que es de muchísima inestabilidad, la estamos viendo ahora, y que rediseña, digamos, hace un combo explosivo donde asume Alberto Fernández en un contexto de volatilidad con inestabilidad regional, y en ese contexto, bueno, hay que ver cuáles son las posiciones, ir con una estrategia en materia de política exterior cerrada, no permeable, no volátil, quiero decir, atenta a esos movimientos que pueden haber a nivel regional, puede llevar a un camino muy fallido, ¿no?, en materia de política exterior. Déjame resaltar el caso concretamente de una crítica muy fuerte que se le hizo a la política exterior de la anterior gestión, cuando, digamos, uno hablaba con dirigentes que llevan temas internacionales del peronismo, del kirchnerismo específicamente. La crítica que le hacían era que el gobierno anterior no había desarrollado una política exterior que no entendía el mundo en el cual vivíamos, es decir, una política exterior aperturista en un mundo que se cerraba. En conversaciones que yo he tenido con Susana Malcorra y que ha dado públicamente en distintas entrevistas, ella dice, ojo, nosotros no es que, el argumento que ella daba, no es que nosotros no entendimos el mundo, sino que el mundo cambió muy rápidamente. Es cierto, ¿no? tuvo mucha mala suerte. Y es cierto eso, sí, digo, claro. si uno piensa, cuando asumió Mauricio Macri en Argentina, teníamos a un Barack Obama en los Estados Unidos, la alta posibilidad de que Hillary Clinton sea quien la suceda en el cargo, teníamos a Dilma Rousseff gobernando Brasil, una Dilma Rousseff que tenía tan solo un año de gobierno en Brasil, en una segunda gestión de corte un poco más liberal, más volcada al centro. Realmente uno podría pensar que podría haber sido un articulador el Brasil de Dilma con Mauricio Macri en Argentina en ese momento, sin mayores dificultades. Un Brexit que no existía, no teníamos esa instancia, entonces realmente teníamos un mundo muy distinto. ¿Qué es lo que pasa? Referéndum por el Brexit en el 2016, que todavía siguen negociándolo en el Reino Unido, en teoría con el resultado que tenemos ahora de las últimas elecciones británicas, ahora en enero debería resolverse. Tuvimos el ascenso de Trump en los Estados Unidos, el impeachment a Dilma Rousseff, la destitución de Dilma Rousseff y el ascenso de Jair Bolsonaro hace tan solo un año. Entonces yo digo, esto es una enseñanza también para Alberto Fernández, también para la próxima gestión de Felipe Solá en la Cancillería, de que hay que estar muy atento a los cambios que se da, porque si se llega con un plan y uno dice, voy con esto hasta el final, se pueden cometer grandes errores. Sí, ¿no? Rápido de reflejos, seguramente. Sí. Tengo una pregunta y después quiero que participen Noelia y Julián respecto al Grupo de Puebla, que ha sido, ahora parece que está con menos protagonismo el Grupo de Puebla, pero nunca terminé de determinar si el Grupo de Puebla era un lugar de emisión de un mensaje desde el cual se quería parar a Alberto Fernández, posicionándose como parte de la izquierda latinoamericana o el centro izquierda latinoamericana, o si era un lugar donde él decía, bueno, miren que yo no soy el Foro de San Pablo, yo no soy ni Cuba ni Venezuela. No sé si tenés desarrollado, por ahí desanudaste eso. No, ese debate es interesante, ¿no? Porque claramente para mí el factor de que no esté ni Cuba ni Venezuela es determinante en este gesto político también que se da. Yo creo que no estuvo tan pensado inicialmente, digo, ese foro de San Pablo, ese Grupo de Puebla, inicialmente, digamos, fue una estrategia que avanzó con Marco Enríquez Ominami en Chile, Alberto Fernández en Argentina, cuando no teníamos un Alberto Fernández candidato a presidente. Avanza por esa línea, después toma una envergadura con otro nivel totalmente cuando tenemos directamente el presidente electo, Alberto Fernández, que se tiene que hacer cargo, digamos, de ese encuentro en Buenos Aires, con un Lula que lo excarcelan al día siguiente, el día mismo del inicio de eso, del tema ese, y después tenemos ese mismo fin de semana el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, tomó una envergadura que yo creo que era un encuentro, era más modesto y de repente, bueno, producto de todos estos tres factores, sobre todo diría yo, tomó otro tipo de envergadura. Ayelen, ¿qué puede pasar con el impeachment a Trump? No sé si tiene chances de avanzar, pero
aunque no avanzara, puede influir en la candidatura, en la reelección, en la política exterior de Estados Unidos? Sí, yo no creo que se llegue a concretar eso. Lo que sí es un proceso de desgaste muy fuerte para el presidente en un año electoral, ¿no? De cara a unas elecciones, donde este tipo de también manejos dentro del Congreso de los Estados Unidos perjudican la imagen de Donald Trump y sobre todo también en los medios y sobre todo también la opinión pública que se pueda tener del presidente de los Estados Unidos en ese contexto. Ahora, también hay que prestar atención qué pasa en esa elección, más allá del caso concretamente de Estados Unidos, porque puede afectar, digo, la política exterior que pueda tener, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Claro. Digo, si pierde un aliado estratégico en Estados Unidos, donde estamos viendo una política exterior de Brasil que se está dando de espaldas a América Latina, directamente con el lineamiento, la estrategia directa con la política exterior norteamericana, bueno, si cambia ahí el aliado, ¿qué pasará en Brasil? Es una pregunta que también me fui un poco por las ramas, No, pero pero me está bien. interesa también más de decir, bueno, ¿qué va a pasar en el caso de no además, ser reelecto Donald Trump? Y, perdón, Sí. ¿se vislumbra quién puede ser el candidato demócrata o la candidata demócrata? No, todavía están disputando, lo interesante al estar en una campaña electoral con un Donald Trump presidente, lo que ha sucedido es que figuras que históricamente han sido más relegadas dentro del Partido Demócrata, figuras más de izquierda, como el caso de Bernie Sanders, como el caso de Elizabeth Warner también, que es una candidata también, un perfil histórico, un liderazgo histórico dentro del Partido Demócrata, con un perfil mucho más volcado a la izquierda, bueno, podríamos pensar que va a una campaña bastante más polarizada que lo que conocíamos anteriormente antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Siempre es importante Brasil porque representa el 30% creo que de nuestra economía. Digamos, Sí, así sí. que... Mi pregunta iba justamente a Brasil. Me quedo pensando de lo que hablábamos recién con Iván. ¿Cuál es la única forma en la cual la Argentina pueda desengancharse un poco de la propuesta de esto de centro-periferia? Es decir, la Argentina es un país que exporta materias primas y solamente podés tener dólares por ahí, y entonces estás condenado a exportar materias primas y estás condenado a poner retenciones, etcétera, etcétera. Y quizás Brasil es la llave de salida de eso, porque Brasil te permite traer dólares al país exportando heladeras, televisores, autos. Obviamente vos tenés que comprarle a Brasil también y ahí usás dólares, pero de todas maneras, la verdad que para la Argentina ha sido una fuente de desarrollo de la industria, Brasil. Digo, ¿cuáles son las perspectivas, cuál es la realidad en este momento desde el punto de vista de la relación Argentina-Brasil? En materia económica lo sabes seguramente mejor pero vos digo, que en yo. términos políticos, En términos porque- políticos, sí. sí, me interesa resaltar esto. El discurso que tuvo el presidente en el Congreso, el único país que mencionó fue Brasil, el único. Después mencionó Chile por el caso del avión, pero digo, al que le dio destacada relevancia en todo esto fue Brasil. Un Brasil que, como sabemos, y seguramente voy a repetir algo que se dijo toda la semana, pero que no sabíamos si iba a venir alguien del gobierno de Jair Bolsonaro. Finalmente viene Murao, vicepresidente de la Nación, una figura relevante. Ahí está la disputa de quién controla, no quién controla, en definitiva el presidente es el último que toma las decisiones, pero qué influencia tiene el ala de los militares nacionalistas en el diseño de la política exterior de Brasil, donde, digamos, la figura de Murao ahí, si bien él tuvo una posición muy conservadora, hasta reaccionaria, diría, en el proceso de la campaña electoral, aparece como una ala más moderada durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Digo, Murao también fue quien puso paños fríos en la relación con Jair Bolsonaro con China. Claro. Digo, entonces eso también es importante resaltarlo. Es como quien está diciendo, bueno, tratemos de ser un poco más pragmáticos en esto, entendiendo que también Argentina fue un aliado histórico, digo, después de la recuperación democrática no hubo rivalidad con Brasil, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos con una posición para mí estratégica, inteligente por parte del gobierno de Alberto Fernández y de Felipe Solá, de no confrontar con la figura de Jair Bolsonaro y decir, acá hay que priorizar las relaciones bilaterales, ¿no? Es que hoy se habla mucho y en el equipo de Alberto Fernández hay una idea que todavía no se ha desarrollado ni ha tomado estado público, pero se discute, que es algo que suena muy fuerte, pero es cortar desde el punto de vista comercial los vínculos gruesos con los centros de poder como es Estados Unidos y Europa, porque solo te demanda materia prima y porque vos tenés que desarrollarte en algún momento. En la medida en que vos sigas funcionando como proveedor de materia prima y nunca logres desarrollar tu industria, seguís con un problema terrible que es que cada tanto te quedás sin dólares, se frena el crecimiento y producís pobreza.
Me das el pie perfecto para preguntar si hacemos un FODA, una fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la relación con la República Popular China. Que parece, lo que vimos es que Cristina Kirchner, las primeras 2 reuniones que tuvo luego de ser ungida vicepresidenta por la Asamblea Legislativa, fueron con el representante de la Federación de Rusia y con el representante de la República Popular China. 1, si te parece que eso dice algo. 2, ¿qué oportunidades y qué riesgos hay fundamentalmente en la relación con China? Primera semana de gobierno de Alberto Fernández, 4 elementos claves para entender hacia dónde va esto. 1, la situación, el cruce con el representante de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Claro. El segundo, lo que mencionás vos recién, la situación de el encuentro, incluso diría el encuentro que tuvo Alberto Fernández con el enviado del gobierno de la República Popular China, así como de la vicepresidenta, que refuerza y le da como un tinte incluso más político a ese vínculo. Situación de Bolivia, la llegada de Evo Morales a la Argentina con el pedido de refugio político. Y la tercera, se me escapa alguna más, la propuesta de Jair Bolsonaro de visitar Brasil, ¿no? Digamos, realmente muchos elementos sobre la mesa, donde tenemos China, Estados Unidos, Brasil y el caso de la afinidad política regional con el caso de Evo Morales. La situación con China, yo creo que, digamos, algo se ha avanzado en un gesto político también importante de esta nueva administración, que ha sido avanzar con la firma del memorándum de la Ruta de la Seda, que era el de la adhesión a la Ruta de la Seda, algo que refuerza, digamos, el respaldo y la influencia también que tiene China en la región. No es tan dramático, digo, no es que es una situación de alinearse directamente a China, y acá también, en este contexto que decíamos de fuerte volatilidad internacional, hay que estar muy cauteloso y caminar por la soga como un equilibrista, porque digo, no quedar alineado con ninguno de los, si es que no queremos, si es que queremos sí, digo, dependerá de esta gestión, pero ni con Estados Unidos ni con China en un momento de gran disputa comercial, ¿no? Yo creo que esto es un guiño político importante para con China, pero no es tan excepcional. Quiero decir, hay 19 países que ya firmaron este memorándum de adhesión de la Ruta de la Seda con China. Entre ellos está el Chile de Sebastián Piñera, está el Uruguay del Frente Amplio, está el Perú de Vizcarra. Digo, no es digamos, tan lineal todo. Ahora, esto sí, claramente reactiva la línea de créditos que había sido frenada durante estos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, donde los chinos dijeron, bueno, si no avanzamos con estos gestos también que son políticos, no va a estar el dinero para esas inversiones. Lo que pasa es que en esa mesa hay alguien que está sentado allí, al lado de Noé, que dice, ojo que tenemos que arreglar el tema de la deuda. Y ahí Estados Unidos tiene un voto importante. Entonces, no es que yo creo, ¿no? Uno no es que puede decidir abiertamente, bueno, con quién mantengo relaciones en forma equitativa. Hay algo que pesa más de aquel lado, que es, en algún momento tengo que ir a verlo, golpearle la puerta y decirle, bueno, a ver, sentémonos y, bueno, sí, pero vos recibiste a o te aceptaste inversiones de tal lado. Por eso yo digo, con Estados Unidos tenés negociación con el FMI, con China tenés los swap y los canales de inversión y desembolso de mucho dinero en materia de infraestructura. Entonces hay que ir muy cauteloso ahí con una línea, digamos, de un paso de equilibrista para no cometer ningún tipo de... ¿Qué futuro le ves al Mercosur en este contexto? El Mercosur, bueno... porque viene bastante golpeado, ¿no? Viene golpeado, hay que ver qué pasa ahora. A mí me encantaría ver si hay una futura o no visita de Alberto Fernández a Brasil y si tenemos algún tipo de encuentro bilateral Bolsonaro-Fernández. ¿Qué va a pasar ahí? Porque teníamos la situación bastante trabada con un componente particular, que es el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Muy motivado por el gobierno anterior. Este gobierno no está en contra de eso, pero lo quiere revisar, quiere ir punto por punto. Y en ese caso, bueno, Brasil tal vez... Brasil no estaba interesado tampoco, el Brasil de Bolsonaro, en firmar ese acuerdo. Veremos qué pasa ahora y qué tipo de realineamiento político hay. Yo creo que es un momento donde hay que fortalecer los bloques de integración regional, los organismos multilaterales, en un momento, como digo, de mucha inestabilidad, sobre todo regional, ¿no? Claro.
Yelén, gracias Muchas por gracias. haber venido. Ha sido muy didáctica y con una paciencia docente, Por felizmente. favor. Bueno, amigos y amigas, en instantes nada más precisiones sobre la compra en moneda extranjera, lo que Julián Guarino insiste en llamarle el dólar turista y yo insisto en llamarle el dólar fideo versus el dólar Miami, obviamente haciéndole un homenaje en vida a Carlos Melconian, y Noelia Barral Grijera con el revoque fino de lo que va a ser el paquete de leyes que va a enviar el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Todo eso es promesa y por lo tanto es deuda, pero antes una tanda muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.